Las hipotecas financiadas al 100%, una práctica no recomendable que aviva los temores de una burbuja inmobiliaria. En este video veremos qué es lo que está pasando con los bienes raíces, con las hipotecas y si podemos volver a tener los niveles de 2008. Así que quédate hasta el final porque lo que veremos el día de hoy te interesa y mucho. ¡Empecemos! En pleno auge de la vivienda, la banca ha visto en las hipotecas una nueva oportunidad para mejorar sus cuentas. Sin embargo, los expertos consultados por rtve.es aseguran que de momento se trata de un mercado residual. En el año 2005 en España solo se hablaba de vivienda. Entonces era relativamente fácil conseguir en cualquier entidad una hipoteca por el 100% de su importe de adquisición y en algunas incluso una cuantía superior. Esta facilidad de crédito llevó a muchas familias a endeudarse en exceso y tras el estallido de la llamada burbuja inmobiliaria en 2008 los llevó a perder parte de las propiedades que habían adquirido, al llegar sin su principal fuente de ingresos debido a la quiebra de muchos negocios y el aumento del desempleo. 13 años más tarde, el panorama inmobiliario en España dista mucho del de entonces. Hoy las entidades bancarias han endurecido sus condiciones y los organismos supervisores como el Banco de España o el Banco Central Europeo ejercen un mayor control financiero a este tipo de operaciones. Sin embargo, algunas de esas prácticas que llevaron a España a atravesar una de las peores etapas económicas de la historia reciente con permiso de la pandemia vuelven a aparecer y esto aviva los temores que se repita una crisis similar a la de entonces. La banca tiene una propensión a volver a los vicios anteriores, lo decimos con toda claridad y lo vemos una y otra vez, asegura el presidente de la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros. ADICAE con el nombre de Manuel Pardos, quien entre otras prácticas alude a la concesión de hipotecas con un Loan to Value LTV. Esto es el porcentaje de la inflación respecto al valor total de adquisición por encima del 80%, que es el máximo recomendado. La reaparición de este tipo de operaciones se produce en pleno repunte de la vivienda, que registró en septiembre en 9 comunidades su mejor mes desde la crisis financiera del 2008, rebasando en una de ellas, Cataluña específicamente, incluso el dato de ese mes de 2007 y que se explica por los bajos tipos de interés y el aumento de ahorros tras el confinamiento en máximos históricos. Y es que las entidades financieras han visto en el boom que vive la compra de viviendas y en concreto en la concesión de hipotecas, la nueva gallina de los huevos de oro con la que intentan mejorar sus cuentas, devaluadas tras el golpe de la pandemia. En septiembre la concesión de hipotecas se acercó a cifras no vistas en una década. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la INE, lo que evidencia una mayor disposición de la banca a su concesión, operaciones peligrosas y nada recomendables. El Banco Santander, a través de un proyecto piloto, ha sido una de las últimas entidades en conceder financiación de hasta el 95% a jóvenes menores de 35 años con capacidad de solvencia, pero lamentablemente sin ahorro suficiente para acceder a la compra de su primera vivienda. Para adquirir este producto será necesario aportar un aval personal, cuyo valor dependerá del importe de la operación y se extinguirá a los 5 años desde la formalización de la hipoteca. En el mercado se juega con el valor de tasación y el valor de compraventa. Una alta financiación se puede explicar si la tasación es superior al valor de la compraventa, por ejemplo en un 2%, explica el director de hipotecas de ahorro Simone Colombelli. Es decir, si la compañía tasadora indica que el valor de una vivienda está en 100.000 euros y el precio de adquisición es de 80.000, esto puede llevar al futuro propietario a conseguir dicha cantidad, ya que supone el 80% del total del coste establecido. También es común encontrar operaciones financiadas al 100% en la compra de inmuebles de origen bancario, esto es, aquellas viviendas que tras el estallido de la crisis pasaron a la entidad financiera correspondiente por impago. Los bancos cuentan con carteras enormes de pisos a los que pretenden dar salida y suelen hacerlo a precios competitivos y con unas condiciones hipotecarias que otra entidad
que no lo tuviera en su balance nunca podría ofrecer, apunta Colombelli. Además, hay compañías de seguros que avalan una cantidad de financiación de la hipoteca, el 15 o 20%, al llegar a ese 95 o 100% respectivamente, por una determinada cantidad de dinero. Sin embargo, los expertos advierten que los riesgos que conlleva este tipo de operaciones, que son peligrosas para la propia banca y nada recomendables para los futuros propietarios, es bastante peligroso, advierte Pardos, ya que extrañan un endeudamiento prolongado en el tiempo o condiciones menos favorables, y que en ocasiones incluso pueden entrar en prácticas fraudulentas si se requiere de la figura de un intermediario. ¿Cuál es el caso, pero, de los intermediarios financieros? El presidente de la ADICAE se refiere a aquellas empresas particulares que se dedican a intermediar entre cliente y banco directamente, unas prácticas que en el primero de los casos están permitidas mayoritariamente por el Banco de España, pero que en el segundo no lo es tanto. Muchos de estos brokers lo que hacen es lograr ese 100%, no con una hipoteca, sino a través de un préstamo. Se lo cede al potencial comprador y la entidad no se entera. Así se presenta este capital como aportación a la operación, y eso es lo que te permite llegar al 100%, explica el director de hipotecas de ahorro, quien a su vez señala que no es aconsejable ya que no es ético ni del todo legal. Y a pesar de todo esto, los expertos consultados aseguran que las operaciones con un LTV del 80% e incluso un 70%, en lo que hay que dar una aportación previa del 20 o el 30% respectivamente, siguen siendo los más comunes. No hay ninguna apuesta comercial decidida por ninguna entidad para este tipo de financiamiento del 100%, porque efectivamente esto es una operación que no es prudente para un carácter general. Esto lo afirma el presidente de la Asociación Hipotecaria Española, la AHE, Santos González. Ahora estamos en una circunstancia con una razonable cuota del mercado y los casos de financiación de operaciones por encima del 80% son menores que, por ejemplo, en el año 2012. Y es que según el Banco de España, al cierre del 2020, los préstamos que superan el 80% apenas representan un 15% del total de la cartera hipotecaria de las principales entidades españolas, y su mayor parte se trata del producto contratado antes de la crisis del 2008. De hecho, en los últimos años, las entidades únicamente han ofrecido de forma puntual financiación superior al 80% siempre que se tratara de un inmueble que formara parte de su cartera. Son operaciones que han existido siempre y que tienen un riesgo evidentemente superior, y hay que fortalecer con mejores ingresos, mejor solvencia, con avalistas en circunstancias económicas muy especiales, y por lo tanto digamos que son operaciones que existen pero que con un carácter bastante más reducido, bastante marginal, y que esto no es una operación comercial al uso, subraya González. A lo que todos vinimos, ¿es una nueva burbuja inmobiliaria esto? Ante este contexto, organismos como el Banco Central Europeo o el Bundesbank ya han alertado sobre una sobrevaloración de la vivienda en la eurozona. Lo cierto es que las hipotecas al 100% tuvieron bastante éxito en la gran crisis financiera, pero después la mayoría de bancos fue retirando la oferta. En 2008 te prestaban hasta el 120% del importe de la vivienda, y luego la gente compraba con el dinero sobrante un coche y se iban de vacaciones en algunos casos, explica el profesor del Centro de Estudios Financieros CEF, Julio Díaz, quien sí la considera en la actualidad una práctica arriesgada, porque ofrecer el 100% de la vivienda ya es incurrir en una situación de riesgo con el prestatario. El profesor advierte de que un notable repunte de este tipo de créditos de poca calidad podría avivar los temores a una nueva burbuja inmobiliaria. Si bien no cree que sea una tendencia generalizada, es algo que se puede considerar. Sí que puede haber experimentado cierto crecimiento para aprovecharse de este auge inversor, pero considero que estamos a un nivel diferente a lo que fue absolutamente el año 2006. De esta manera coincide con el resto de entrevistados en que hay que descartar este tipo de prácticas y acceder a una vivienda cuando sea posible de manera responsable por ambas partes, tanto la entidad bancaria como la persona que está comprando el bien inmueble. Bueno, esto es algo muy interesante, recuerda. No porque hagas algo que te beneficie solo a ti, significa que no puede perjudicar a muchas personas.
Una persona que saque un crédito al 120% como pasó, no hay ningún problema, pero obviamente todas las personas van a querer hacer eso porque aparte te financian toda tu casa y te sobra para un auto. ¿Quién no va a querer hacer eso? Pero si pasa eso, ocurre un crash. Entonces no pueden hacer todas las personas aprovechar ese momento. Simplemente las personas con inteligencia financiera lamentablemente es así. Recuerda, si por ejemplo algo da mucho dinero, por ejemplo en su época el Bitcoin, recuerdan esa burbuja que se hizo hasta 10.000 aproximadamente ese año y luego bajó y se quedó como en 3.000, entonces eso no es para que aproveche todo el mundo, es para que aprovechen los de inteligencia financiera antes de que se meta todo el mundo. Recuerda, las personas venden en el boom. Cuando todas las personas están comprando, es cuando las personas inteligentes venden. Y cuando todas las personas dicen, no, va a caer más, va a caer más, va a caer más, tranquilidad, es cuando las personas empiezan a comprar, las personas con inteligencia financiera. Entonces es importante educarte con este tipo de videos en nuestro canal, especialmente espero que les ayude muchísimo de todo corazón, pero es importante que aprendas aquí. Hay canales que solo se dedican a lo que son bienes raíces, les recomiendo sus canales, voy a dejar alguno en la descripción si no se me va la idea, pero es importante que vean todo sobre finanzas personales. Hay canales solo de inversión, hay canales solo de finanzas, hay canales solo de viviendas y aquí tenemos los tres mundos que espero les aporten muchísimo valor. Si es así, dale un puñete en la cara de este tipo, si es este tipo. Por acá les dejo una lista de reproducción sobre mi curso básico sobre finanzas personales y aquí cómo pueden protegerse de una inflación severa. Les mando un abrazo, que tengan un reparador descanso, buenas noches.